Vamos a ver el tensor de tensiones de Maxwell, empezando por calcular la fuerza electromagnética total sobre las cargas en un volumen B. Para eso traemos la fuerza de Lorentz, la versión con la parte eléctrica y la magnética, y lo que hacemos es integrarla en un volumen B. Tenemos E más B, y en vez de tener la carga tenemos una densidad de carga de volumen de tau. Esto lo vamos a escribir así, o también lo podemos escribir como la integral en B de ρe más j por B de tau, simplemente con la definición de j como ρ por B, la definición que teníamos para la densidad de corriente de volumen. Entonces la fuerza por unidad de volumen, F cursiva, va a ser igual a lo de adentro, ρe más j vectorial B. Ahora vamos a usar las ecuaciones de Maxwell para reescribir lo que teníamos. La parte que teníamos ρ, utilizamos la ley de Gauss. Entonces podemos escribir el F como este ρ, lo transformamos en epsilon 0 divergencia D vía ley de Gauss. Luego quedamos con el E que ya había, más, ahora tenemos J por B, pero J podemos utilizar ley de Ampère con corrección de Maxwell. Despejando J, nos queda un término 1 sobre mu0 rotor de B menos epsilon 0 de dt, todo esto vectorial B que teníamos acá. Ahora observemos que uno cuando hace una derivada sobre un producto vectorial es como si fuera una multiplicación. Tenemos derivada e dt vectorial B más, como si tuviéramos la multiplicación normal, e vectorial derivada temporal de B. Y adicionalmente tenemos que la ley de Faraday nos dice rotor de E igual a menos dB de t. O sea, lo que nos va a servir a nosotros es que dB de t es igual a menos rotor de E. Entonces tenemos, por ejemplo, este término que está acá, d dt vectorial B, va a ser igual a d dt E por B, que está del otro lado, y ahora este que está acá, lo que hacemos es poner rotor de E, es decir, acá tenemos más, porque tiene un menos esto, y con el menos de pasarlo al otro lado se hace más, E vectorial rotor de E. Eso tengámoslo en cuenta para que en este término tenemos d de t vectorial B, esto. Así que de este producto vectorial van a salir dos términos, d de t e vectorial B más e vectorial rotor de E. Reescribamos entonces el F cursiva, que era la fuerza por unidad de volumen. El primero que teníamos lo dejamos igual, que es el que tiene que ver con la divergencia de D por E. Luego vamos a poner un término que es E vectorial rotor de E. ¿Este de dónde viene? Bueno, de lo que dijimos recién. Acá vamos a poner paréntesis. Es este que está acá.
pero afuera hay un epsilon 0 y un menos que está volviendo a todo, así que aprovechamos, sacamos factor común con el que también tenía el término de la ley de Gauss, y lo pusimos todo junto. Ahora vamos a poner menos 1 sobre mu 0, el término que tiene que ver con B vectorial rotor de B. Ese término es este que está acá. Rotor de B, vectorial B, teníamos un más, dimos vuelta los términos y pusimos un menos. Así que este es el otro término y solo queda el término que tiene que ver con d de t e por b. Así que ahí tenemos reescrito todo el f cursivo. Acá tenemos escrito lo mismo otra vez. Y ahora vamos a agregar un término que sea divergencia de b por b para que sea simétrico con esto. Y sabemos que divergencia de b igual a 0, otra ecuación de Maxwell, por lo tanto meter esto no tiene ningún costo. También para hacer un cambio en este término vamos a utilizar esta regla del producto que teníamos poniendo acá en gradiente E y E. Tanto en A, tanto en B va a quedar este término dos veces acá poniendo E y lo mismo en estos dos términos de acá. Es decir, que para E nos queda que gradiente de E cuadrado es igual a 2E escalar nabla E más dos veces también los otros términos que eran E vectorial rotor de E. Y de acá entonces, si despejamos lo que tenemos, es E vectorial rotor de E, nos queda un medio. Gradiente de cuadrado y este término dividido por 2. Así que E nabla E. Lo mismo se puede hacer para B, para este término. Tenemos lo mismo. Así que juntando todo eso, formamos un nuevo F que va a ser el término de divergencia de E queda igual, pero ahora este lo cambiamos por E nabla E menos y menos más. Después vamos a meter al final este término. Luego, campo magnético, tenemos lo mismo. Metimos un término que no nos cuesta nada porque divergencia de B es igual a 0, más hacer lo mismo con este y agarrar solo este término. B escalar nabla P. Y tenemos el 1 sobre mu 0. Eso está perfecto. Y acá no pasa nada. Y ahora sí traemos los otros dos términos. Uno es menos un medio de es e cuadrado, pero también había un epsilon 0, porque estaba acá afuera. Y lo mismo para este término, tendría un 1 sobre mu 0 afuera, y es un b cuadrado, ¿no? Acá está faltando gradiente de todo esto, son estos términos, menos el término de epsilon 0 de dt e vectorial b. Bien, esto claramente es algo largo y feo, pero como hay cierta simetría, podemos introducir justamente el tensor de tensiones de Maxwell o simplemente el tensor de Maxwell, T sub I J, que va a ser, por definición, epsilon 0, EI, EJ menos un medio, delta IJ, E cuadrado más 1 sobre mu 0, BI.
bj menos un medio delta ij b cuadrado. Los índices ij se refieren a las coordenadas x y z, por lo que el tensor de Maxwell va a tener 9 componentes. Van a ser txx, ti, tzz, txz, etc. Todas las combinaciones. Tenemos también el delta de Kronecker. Delta de Kronecker es 1 si los índices son iguales y 0 si son distintos. Por ejemplo, delta xx, ahí tenemos y j iguales, entonces es igual a 1. Delta xy son distintos, es igual a 0. Así con todos. Por ejemplo, txx va a ser igual a un medio epsilon 0 x cuadrado menos y cuadrado menos ez cuadrado más un medio mu 0 de bx cuadrado menos bi cuadrado menos bz cuadrado. ¿Esto por qué es? Bueno, fijémonos. Tenemos x para y, x para j, así que acá tendremos x cuadrado, delta y j son los dos iguales, así que vale 1. Y acá tenemos e cuadrado, así que tenemos las componentes al cuadrado, ¿no? Esto es x, y, z multiplicado otra vez, sumado, así que tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Y cuando restemos xx, que es x cuadrado, queda este positivo y los otros dos negativos de acá, los dos que sobran. Y lo mismo ocurre con la parte de b, es exactamente igual. Txy, en cambio, tendremos epsilon 0 x e y más 1 sobre mu 0 bx, by. Esto es más fácil de ver porque el delta se hace 0 al ser distinto, así que esto se va y listo, es ex e y bx, by. Como tiene dos índices, a veces este tensor se usa como notación t con dos flechas. Como propiedad uno puede multiplicar por el tensor, vamos a t, esto va a ser igual la componente j a la suma igual x y z de ai t y j. También lo podemos hacer al revés, t por a, al componente j es al revés, es la suma otra vez en x y z de tji, ahora al revés, por ai. Esto sería entonces el producto escalar de un vector con el tensor de Maxwell en este caso. Sin embargo, no nos está dando un escalar, así que no es técnicamente un producto escalar común, porque este j nos está diciendo nos va quedando distintas componentes, queda un vector. En particular, si uno hace la divergencia de t y quiere su componente j, ¿no? Acá ya estaríamos haciendo lo mismo pero con nabla. Eso es tomar la fórmula que teníamos para el t y ahora nos quedamos con un EJ, esto ocurrirá en cada término. El siguiente era en habla, y ahora vamos a estar de vuelta J, menos un medio, acá tenemos gradiente J e cuadrado, y lo mismo para el término de B. Tendremos divergencia de B, BJ más B escalar BJ y menos un medio gradiente J de B cuadrado.
Entonces, esto J podría ser X, Y o Z. Entonces, en cada caso vamos a tener que hacer la cuenta variando este EJ y el gradiente sobre la componente correspondiente. Porque esto en realidad sería como decir que nuestro A es d de X, d de Y, d de Z por T. Así que si queremos la componente J décima, esto tiene que ser la suma de el AI de IJ, donde AI podemos tomarlo como la relación que tenemos ahí. La componente J décima, bueno, no J sino I de Nabla. Así que acá podemos ver escrito cómo viene esta expresión. Digamos, hacer Nabla I, TIJ. Acá tenemos Nabla I y el TIJ escrito. Y bueno, lo metemos adentro para cada término. Acá tenemos una multiplicación, así que quedan dos términos. Lo asociamos de esta forma porque nos va a convenir. Y notemos que queda una suma que cuando lo hagamos para cada componente, por ejemplo, este primer término vamos a tener todo lo mismo, pero uno para X, otro para Y y otro para Z. Toda esa suma, vamos a ponerlo por acá, X, X, el J se va a mantener igual para todos, así que vamos a tener Y, Y, J y Z, Z, J. Así que de todo esto nos queda asociado a estos tres términos la suma, divergencia de EJ. Así que eso es lo que está acá. Y un procedimiento similar nos lleva a los otros términos. Hay que poner énfasis en este último porque queda Nabla J nada más. Eso es porque tenemos el delta de Kronecker. Y eso significa que nada más cuando I sea igual a J, queda nada más el término Nabla J. Los otros se van. No queda acá los tres. Cuando tengamos algo distinto a J, este término no va a estar. Así que de toda la suma, solo queda el Nabla J. Entonces, esta es la expresión general para cada componente, o sea que esto queda finalmente un vector. Divergencia de t, esto es un vector donde, pongámoslo de esta forma, divergencia de tx va a ser una componente, divergencia de t, pongámoslo así, y para que no esté asociado al t, sino que es con la divergencia, y acá habrá lo mismo, pero para z. Esto lo vamos a llamar a este vector que nos queda, que básicamente es esto, o sea, el t es una matriz, y lo estamos multiplicando por un vector, ya sea del lado de atrás o del de adelante, ¿no? O sea, no todo tensor va a ser una matriz, no nos vamos a meter por ahora por eso, tiene ciertas propiedades los tensores en cómo se transforman, pero por ahora nos alcanza con saber cómo está hecho. Y lo bueno es que uno puede reescribir lo que teníamos, la fuerza por unidad de volumen, pensando en esto. Esto que tenemos acá es una componente, después tendremos otra componente que se escribe igual pero con J cambiado y otra componente más que se escribe también con J igual a Z. Cuando hagamos eso, vamos a tener EJ, acá tenemos EJ, acá tenemos divergencia J, BJ, BJ, divergencia J. Cuando querramos escribir todo compactado, de estos vamos a tener un E. Esto es solo una componente, pero cuando tengamos las otras dos componentes lo podemos escribir como el E general.
Lo mismo para el EJ y lo mismo para el nabla. Lo que estamos diciendo es que en definitiva la divergencia de t, así como vector, en el fondo es todo esto que tenemos acá y este término de acá. Fijémonos, estos términos son exactamente los que tenemos acá, pero como dije antes, tomando no solo una componente, sino todo el vector. Lo escribimos como E. Es simplemente escribir lo mismo, pero con esta notación, ¿no? Y lo de B lo mismo. Y estos que están acá representan los términos este y este, ¿no? Cuando tengamos las tres componentes, tenemos finalmente justamente el gradiente, epsilon 0 e cuadrado y 1 sobre mu 0 b cuadrado, que es entonces, bueno, tenemos las constantes afuera y e cuadrado y b cuadrado. Así que el f se puede escribir como este vector que es complicado, pero que tiene cierta simetría, divergencia de t, pero teníamos un término más, este, epsilon 0 d de t e vectorial b. Pero e vectorial b con el 1 sobre mu 0 era el vector de Poynting, así que podemos usar también esto. Entonces, este es el término que tenemos un epsilon 0 d de t e vectorial b. Así que si ese es esto, lo que vamos a hacer es escribirlo como epsilon 0 mu 0 ds dt, ¿no? Eso hace que tengamos el mu 0 se cancela y queda el epsilon 0 de dt e vectorial b, que es exactamente lo que queríamos representar. Es epsilon 0 de dt e vectorial b, bueno, y hay un menos que lo ponemos acá. Ahora, recordemos que esta f en realidad era la parte de adentro de la fuerza total, la parte de adentro de esta integral de volumen. Así que, ¿qué pasa si queremos la fuerza total? Si queremos la integral de volumen, bueno, hay que integrar en volumen todo esto y esto también. Esto es de tau, esto también. Vamos a tener que decir algo sobre que esta divergencia es un vector. Pero bueno, vamos a aplicar igual teorema de Gauss de la divergencia y esto convertirlo en integral de superficie t de A y el otro lo dejamos igual. Epsilon 0 mu 0 d de t s de tau en B. Así que esto hay que tomarlo componente a componente, nos tiene que dar el vector F, fuerza total en un volumen. Y en el caso estático, el segundo término que tiene la derivada se va a hacer 0. Así que la fuerza total va a quedar expresada simplemente en términos del tensor de Maxwell, T de A, y solo en el borde del volumen. Físicamente, entonces, T es la fuerza por unidad de área, que estamos en superficie. También de ahí viene la parte de tensión o estrés, como se le dice en inglés, porque es una fuerza sobre la superficie. Y más precisamente T y J, si tomamos por componentes como lo teníamos escrito acá, va a ser la fuerza por unidad de área en la dirección Y sobre un elemento de superficie orientado en una dirección J. Acá estamos tomando como si fuera un cubo, donde tenemos la dirección del elemento de superficie y luego la fuerza que puede tener cualquier dirección, ¿no? Uno podría tener cualquier volumen y cualquier dirección de fuerza. Acá lo tomamos así para que sea más fácil, que cada componente, por un lado, de la superficie del elemento, de la orientación de la superficie y la orientación de la fuerza.
Los elementos que van a estar en la diagonal de t, que son txx, TII y TZZ, son lo que se llaman las presiones, y el resto, que tienen distintas componentes, son los elementos de tipo cortante, son los que van a ser de alguna forma tangencial. Así que, más allá de cualquier dirección que pueda tener, dentro del tensor tiene en cuenta todas las posibles componentes. Entonces, resumiendo, lo que tenemos es una nueva forma de expresar la fuerza total en un volumen. Partimos de la fuerza de Lorentz y gracias a las ecuaciones de Maxwell nos armamos este tensor de Maxwell, tensor de estrés o de tensiones Maxwell, y nos permite entonces encontrar una nueva forma para calcular la fuerza, ya sea en su forma diferencial por unidad de volumen o la fuerza total, que sería una forma integral. Las dos son muy importantes.